programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días. Hoy 17 de agosto, domingo, pues nos hemos hecho presentes acá en los estudios de Vea Canal, varios compañeros, organizaciones sociales, líderes comunitarios, y pues nada menos el caso lo amerita. Recientemente se dio un acto de represión por parte del Estado de Guatemala en la región de Cobán, Alta Verapaz, exactamente Rajuchá, y pues están los vecinos de 9 de febrero, de la comunidad 9 de febrero y de Monte Olivo en este momento pues siendo objeto de un acto de represión. Incluso se ha prohibido el acceso a estos lugares por parte de otros vecinos que quieren no solamente brindarles alguna ayuda, apoyo, sino constatar cómo se encuentran estos vecinos de estas aldeas y municipios. El caso es el proyecto de la hidroeléctrica Santa Rita, esta hidroeléctrica que ya cobró la vida de 2 niños, según las mismas declaraciones del sicario que fue contratado por parte de la hidroeléctrica. Pues el año pasado fueron asesinados estos 2 menores porque el objetivo, el padre de uno de ellos, no se encontraba en ese momento en su residencia. Así es de que a través de la ley de túmulos, una ley que bastante sospechosa, se pasó en el Congreso bajo el supuesto de beneficio de la libre locomoción. Vecinos de Monte Olivo decidieron en su momento pues parar el tránsito por algunas horas
en unos días recientes, inmediatamente pues a través ya de esta ley, la justicia es inmediata y resulta que se ordena la captura de varios vecinos, 30 de ellos, de los cuales 29 fueron capturados. Hay 3 muertos y más heridos, se calcula que sobrepasan los 40 heridos, hay heridos de bala, muchos intoxicados por los gases, niñas, niños, ancianos, ancianas, mujeres. Bueno, cuando hacemos historia rápidamente, el inicio del gobierno, como primer punto, toman el puerto Quetzal con las armas, toman Santa Cruz Barías también con las armas, toman La Puya, la comunidad en resistencia, 48 cantones, también con las armas, toman la Dirección General del IX, también con las armas, San Rafael Las Flores y La Montaña, también con las armas. Entonces, es una constante, no han desmayado en sus objetivos, no han mermado sus intereses, no los intereses del pueblo, sino los intereses de las transnacionales y nacionales que están atrás de los proyectos de extracción y de generación y de refinación de petróleos. Así es de que hoy nos acompaña Yolanda Oquelí, nos acompaña líder de La Puya, de San José del Golfo, la comunidad en resistencia La Puya. También está con nosotros el licenciado Osvaldo Enríquez, él es director de la Oficina de Derechos Humanos de Gobernación. También está con nosotros el compañero Julio Koch, representante de UNCITRAGUA, y su servidor Otto Rothman. Vamos a hacer una primera vuelta y luego pues también vamos a dar espacio a otros compañeros y por último vamos a dar lectura a un comunicado para el pueblo de Guatemala, para las comunidades internacionales presentes en Guatemala y para medios de comunicación internacionales también. Nuestro objetivo nada más es y nada menos que se conozca la verdad de lo que está pasando en Guatemala. Así es de que vamos a darle la palabra a Yolanda, porque Yolanda fue víctima de esta misma represión que ha existido en el quehacer del gobierno, en la agenda del gobierno. Así es de que, Yoli, ¿qué has conocido de los amigos que han sido prácticamente pues víctimas nuevamente hoy allá en la región de Alta Verapaz? Si conoces datos y también si querés aportar algo de La Puya, que también sabemos que ustedes siguen en una constante represión, intimidación, y lo curioso es cómo el presidente en una reunión en el Palacio Nacional, cuando presenta el convenio que realizara con los vecinos de Río Negro, Río Dolores, sí, perdón, pero sí, para allá vamos. Cuando él hace la presentación dice unos pocos vecinos, lo curioso es que llegan más de 125 patrullas, o sea, entonces, ¿son pocos o son muchos vecinos? Porque son más de 1000 policías. Por favor, Yolanda. Pues sí, buenos días a todos. La verdad es que es lamentable y eso, como lo maneja el presidente, es lo mismo, como la misma experiencia que lo han manejado en La Puya, la misma experiencia que a nivel nacional en toda la resistencia se ha manejado. Y sí, se contradice, porque si somos pocos vecinos o los inconformes, como lamentablemente nos llaman, entonces, ¿por qué mandar esos dispositivos de policías? Y creo que es un abuso de autoridad también de parte del gobierno. La experiencia que nosotros hemos tenido en La Puya es la que se vuelve a repetir con la gente ahora de Alta Verapaz. Creo que el gobierno aquí lo único que ha dejado ver con esta situación es la prepotencia, el abuso de autoridad y como que estuviéramos regresando al pasado. Yo no lo veo de otra manera. Esa represión y el ver que las familias se tienen que desplazar como lo están viviendo ahora para las montañas es lamentable. Y lo más lamentable es que usan a los que nosotros pagamos con nuestros impuestos para reprimirnos a nosotros mismos. Es lamentable las personas que han fallecido,
También es lamentable ver cómo los medios de comunicación nunca dan a conocer esta situación y que también ha sido una estrategia de gobierno manejarlo en fines de semana, manejarlo también en momentos en que la gente hay feriados, porque lo hemos visto, la experiencia en La Puya se ha dado, lo que se pasó en Varías en mayo también, fue un 1 de mayo, feriados. Entonces creo que este gobierno, la estrategia es eso, y que nosotros definitivamente no nos vamos a quedar callados, aunque los medios de comunicación, que lamentablemente los guatemaltecos estamos comprando, nos también oculten estas realidades. El país está en una situación difícil y creo que es nuestro deber y obligación dar a conocer estos abusos, estas violaciones a nuestros derechos humanos. No es posible que él diga que se han hecho convenios con comunitarios si a los que están al frente de las resistencias, a la mayoría de las comunidades, no saben ni siquiera de qué está hablando cuando él hace esas declaraciones. Y cuando vemos son gente que ha participado, son ex-expac. Entonces, eso es lamentable, pues, porque pudieran decir lo mismo en La Puya, que somos pocos y que la mayoría ya se le consultó, que nos siempre hemos pedido que presenten quiénes son los que han firmado ahí y que presenten en realidad quiénes son las comunidades que están en resistencia. Y si somos pocos, ¿por qué mandan esos dispositivos de seguridad? Fue para mí el viernes, el sábado, ya en la madrugada del día de ayer, era increíble ver la ruta del Atlántico, qué dispositivos de seguridad iban, y yo pensaba, van para La Puya, no puede ser, para La Puya no van, porque ya nosotros ya nos tienen ahí montados hasta en la terreno de la empresa, los campamentos de la PNC. Fue triste para mí pensar que desde aquí mandar esos dispositivos para reprimir a esa gente. Entonces nosotros repudiamos totalmente y le queremos decir al señor presidente que cuando más reprime, más nosotros estamos pendientes y sabemos que sí estamos luchando por la vida y que no se vale que nos criminalicen ni que nos vengan a reprimir con tanto abuso. Hay muertos, hay heridos, y eso el único responsable es él como presidente y también el ministro de Gobernación. Son los únicos responsables de lo que aquí está pasando. No importa de qué lado, si son policías o son comunitarios. Aquí somos guatemaltecos y eso es lo que cuenta. Gracias, Yoli. Osvaldo, si te diste cuenta, feriados, madrugadas, exceso de presencia policial, ¿no son estas de alguna manera intimidaciones que van en contra de los derechos de la persona? La intimidación no es un mecanismo el que se ha marcado. Ahora, ¿dónde queda el diálogo? ¿Qué pasó con la oficina de diálogo? Porque han sido también burlados en el diálogo. Todos mis compañeros de los diferentes lugares no se les ha escuchado. Entendemos que el ministerio, como lo dijo el presidente allá en el Palacio Nacional hace 15 días, que estaba, pues que tenía el respaldo del presidente y que sabían lo que tenían que hacer, es lo que dio a entender en ese discurso. Pero, ¿cómo ven las violaciones a los derechos de las personas, la intimidación que se genera al ejercer ese tipo de presión y presencia? Bueno, primero, buenos días, colegas, y a ti que nos acompañan en esta mesa, a la población, a los televidentes que ven tu programa con mucha asiduidad, un programa muy visto por todos los guatemaltecos en todo el ámbito nacional. Felicitaciones por ello. Mira, yo creo que evidentemente los guatemaltecos tenemos una cultura de diálogo muy pobre, quizás porque hemos estado desde la historia misma viviendo etapas de mucha violencia. Podría decir que desde la invasión misma de los españoles hasta la fecha ha habido mucha violencia y el guatemalteco no ha logrado desarrollar esa cultura de diálogo y, por supuesto, de armonía y de paz. Esto tiene como consecuencia el respeto fundamental de los derechos de todos los ciudadanos. En el caso particular que nos ocupa el día de hoy, estos son procesos
que se producen con mucho tiempo. Entendía que desde hace más o menos 2 meses y medio existía la orden del juez para el desalojo y había una mesa de diálogo que finalmente, por razones que desconozco, fue abandonada, quizás porque los comunitarios que se oponían en este caso a la hidroeléctrica Santa Rita y que se ubicaban en Monte Olivo, pues nunca se sentaron a la mesa de diálogo. El tema aquí fundamental es que quien toma las decisiones en una orden de desalojo es un juez, y el juez, en conjunto con el Ministerio Público, son los que definen la fecha y la hora del desalojo. El fiscal del Ministerio Público lo único que hace es solicitar al comisario del distrito que corresponde los efectivos de policía que se requieren para ejecutar una orden judicial. Cuando estamos en un proceso ya judicializado, obviamente que el diálogo debe prevalecer aún cuando se vaya a ejecutar el desalojo. Para ejecutar un desalojo hay protocolos. Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional tienen protocolos para realizar un desalojo. El gran problema es cuando se produce un enfrentamiento y ahí obviamente que se rompen los protocolos que ya se tienen en cada una de estas instituciones para evitar que se violenten derechos fundamentales de los ciudadanos. Un ejemplo es el desalojo que se produjo aquí en Las Torres. Fue un desalojo pacífico, con diálogo. Evidentemente, quienes solicitan los desalojos son los dueños de las propiedades que han sido invadidas, porque ustedes recordarán que desde 1997 se aprobó un tipo penal que garantiza la propiedad privada y que es la usurpación agravada, que es un delito flagrante, y entonces pues los dueños de los bienes inmuebles son los que solicitan ante el Ministerio Público ante un tribunal competente una orden de desalojo. En este caso, el tema que está de fondo es el tema eléctrico, que es la generación, la transportación y la distribución. Es evidente que hay muy poca información a los ciudadanos de cada una de estas etapas que fue la privatización en 1997, con efectos de 1998, de todo el sistema de energía eléctrica. Tanto la generación, que antes estaba en manos del INDE, como la transportación y la distribución, que después quedó en manos de empresas privadas. Y ante esto que nos comentas, Osvaldo, el problema acá es las víctimas, los muertos. Yo quisiera que Julio te hiciera las interrogantes, pero ¿amerita la muerte de personas una orden de desalojo? Y es que también comentaste que el juez y el Ministerio Público determinan el momento del desalojo. Pareciera pues que ellos también estuvieran de acuerdo, pero Julio, si tú tenés otras interrogantes para Osvaldo que se las pudieras hacer y comentar algo de lo que nos dijo Osvaldo. Está bien, muy buenos días, Yolanda, señor Osvaldo, Otto, y gracias por la invitación ante una situación que cada día se agrava más en el país, el irrespeto total a los derechos humanos. El gobierno actual, lo hemos dicho, ha venido a tener un retroceso grave en los derechos humanos en general. Cuando leemos y conocemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de la República, lo que decía acá los protocolos que se han trabajado, las mesas de diálogo,
Nosotros como sindicalistas hemos participado a instancias de la OIT y de la Confederación Sindical Internacional en una serie de diálogos y mesas, y el resultado final es que hoy tenemos más violación a los derechos humanos, más violación a la libertad sindical, más violación a los derechos económicos y sociales, y prácticamente esas mesas de diálogo se han convertido como en un instrumento para engañar a la comunidad internacional y entretener a la comunidad nacional, porque no se respetan, pues, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, licenciado Osvaldo, ¿es que efectivamente existe una estrategia militar para la cual se utiliza a la PNC, al ejército, pero una estrategia militar no en función de la seguridad y el respeto a los derechos humanos, sino para proteger a 10 familias y a las empresas transnacionales? Sabemos los niveles de extrema pobreza que hay en Guatemala, sabemos los altos niveles delincuenciales, pero el gobierno ofreció seguridad. Pero esta seguridad, ¿cómo se va a combatir? ¿Será asesinando a los que caen en delincuencia? ¿Asesinando a aquellos que exigen justicia de los derechos humanos? Porque ya acá Otto mencionaba los casos que se han dado con este gobierno, pero hay otros que quedan fuera. Yo tuve la oportunidad de participar en el traslado de 110 familias que fueron desalojadas del Polo Chic hacia, digamos, a la finca Sactelá, y cabalmente, esto fue el 3 y 4 de agosto, y pasamos frente a Monte Los Olivos, a frente del Monte El Olivo, y platicamos con las familias, nos señalaron dónde fueron asesinados 2 niños, y uno dice, ¿por qué tiene que, digamos, como decía Otto, asesinarse, perseguirse, encarcelarse a personas que únicamente están pidiendo que se respete los derechos humanos? Y los derechos humanos, el derecho a la tierra, el derecho a alimentarse, el derecho a la educación. Y entonces, en este caso, nosotros se lo hemos dicho al presidente, a distintos organismos, al mismo ministro de Trabajo. Bueno, no es posible que un gobierno tenga que instrumentalizar a los soldados, a la Policía Nacional, para reprimir a aquel pueblo que lo llevó al poder, ¿verdad? Entonces yo acá mencionaba el día, fue el día viernes que estuvimos en este programa de Buenos Días Soto, y yo decía que cuando miramos a los soldados que el gobierno pone para seguridad ciudadana, tienen el papel de espantapájaros, porque realmente eso lo hace como espantar a los delincuentes. Están ahí con el celular, están parados, pero no cumplen ninguna función. Además es ilegal, porque el ejército de Guatemala está para proteger la soberanía del país, si fuera invadido por un país extranjero, pero no para reprimir a las comunidades. Hemos ido a la Puya y vemos ese excesivo destancamiento de la PNC con grandes carpas y todo lo que se invierte, pero no están dándole seguridad a esa población de la Puya, sino que están aterrorizándolos, están atemorizándolos, están reprimiendo, tiran ahí ciertos materiales que genera diarrea. Entonces, nos preocupa esa situación, y como decía Yolanda, efectivamente el único responsable de esa mayor confrontación, de las muertes, del terror, es el señor presidente de la República, que hoy día es el general Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación, pero también está el ministro de Energía y Minas, ¿verdad? Porque están violando el convenio 169. La Organización Internacional del Trabajo hoy te dice que la piedra angular del convenio 169 radica en la consulta y la participación de los pueblos para poder, digamos, llevar a cabo esos proyectos. Pero cuando pasamos el día 3 y 4 ahí por ese sector, veíamos el lugar donde está están instalando esta hidroeléctrica Santa Rita. Realmente es una grave destrucción que van a generar al medio ambiente para la población. Entonces, yo le pregunto a usted, realmente, ¿cuál es el objetivo de los protocolos? Esa estrategia militar, empresarial que está implicando el gobierno, no la puede, digamos, poner en función del bien común de la mayoría del pueblo,
y no solamente de estas empresas transnacionales supuestamente, pero quienes están implicados en la hidroeléctrica, en las petroleras, en la palma africana, principalmente, que ha generado mucho problema, y la caña de azúcar, no podría ser realmente en beneficio del pueblo y no en beneficio de 10 familias, pues, ¿verdad? Y usted que está, digamos, en el área de derechos humanos, realmente yo le digo, veo como, así como hago la imaginación de la utilización del ejército y la Policía Nacional, igual miro yo a COPREDE, igual miro yo a las secciones de derechos humanos en las demás dependencias del gobierno, pues, ¿no? Claro, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, compañeros y Otto. Empiezo por lamentar la muerte de las personas, los heridos, tanto de la población civil como de la Policía Nacional Civil, que también son trabajadores del Estado, cuya misión es proteger los derechos fundamentales de la población. Creo que el camino, y el único que yo conozco para resolver estos viejos problemas, es el diálogo, y no hay otro. Cuando no se hace acopio de ese mecanismo, de ese método del diálogo, los problemas resaltan, sobre todo porque hay una línea muy tenue entre la población y la ley. Quien no rebase esa línea tenue no va a tener problemas, pero quien violenta la ley, evidentemente vivimos en un sistema en el que, bueno, para eso existe el Ministerio Público, los tribunales, y aunque no nos guste, pues es el mecanismo que existe en la sociedad para lograr esos equilibrios y que nadie violente la ley. En el caso del tema eléctrico, yo diría que el diálogo que nosotros hemos facilitado desde el Ministerio de Gobernación ha tenido efectos en el tema eléctrico. Atendemos 7 departamentos y 30 municipios, y en los mismos hemos logrado acuerdos entre la población, incluso con personal de Codeca, que quieren estar ya dentro del marco de la ley, no fuera del marco de la ley, porque el que se ubica fuera del marco de la ley está en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿verdad? Son problemas de Estado. Ni todos los gobiernos han heredado este tema eléctrico, ¿verdad? No es de este gobierno, eso fue en la época del 97-98, durante la gestión de otro gobierno, pero se les olvidó, eso sí, en la ley, y yo estoy totalmente de acuerdo, que todos los guatemaltecos tenemos el derecho constitucional y humano de resistir aquello que produce algún problema para la población. Claro. Y esto es reformar esa ley, pero para reformarla se requieren 105 votos, no es fácil. Y, por supuesto, yo privilegio el diálogo y buscar lo que nos une que lo que nos separa. En este país siempre apuntamos más a lo que nos divide que a lo que nos une, ¿verdad? Claro, vamos a darle el espacio a Yoli, y tú tenés el derecho pues a opinar ya sobre lo que nos dijo Osvaldo, igualmente Julio. Vamos con Yoli primero y luego vamos contigo. Bueno, sí, lamentable, porque sí, también para mí el mecanismo más apto para resolver un problema es el diálogo, pero, o sea, ¿de qué diálogo hablamos? Y porque nosotros no nos pueden decir que nunca hemos estado en diálogo, cuánto tiempo, pero es un diálogo que es lamentable, licenciado, porque cuando nosotros vamos, van y nos tratan igual. Es que lo que pasa es que ustedes están desinformados, es que lo que pasa es que son algunos los que se oponen, y que en este diálogo no hay igualdad de condiciones, nunca la ha habido. ¿Cuánto tiempo nosotros? Y los protocólogos, ¿qué protocolos llegaban para el desalojo de la puya? No había protocólogos, ¿o sí? Porque nosotros pedimos una orden, un porqué. Cuando usted dice que sí se violenta,
cuando están en una propiedad privada. ¿Cuándo la resistencia pacífica de la Puya ha estado en propiedad privada? Nunca. ¿Cuándo la resistencia de la Puya ha obstaculizado la libre locomoción? Entonces, ¿cuál fue el argumento para llegar a hacer lo que nos llegaron a hacer a nosotros? Si nosotros estábamos en un diálogo, y diálogo de alto nivel, como él le llamaba. ¿Por qué? Porque él le llamó el señor presidente de alto nivel, porque ahí estaba él y estaban los ministros. Pero ¿de qué nos sirvió a nosotros eso? Si lo único que hacen con el diálogo es desgastarnos, es provocarnos y hacernos quedar mal. Creo que una de las situaciones que el diálogo supuestamente se rompió con la Puya fue ¿por qué? Porque no permitieron que llegaran medios de comunicación, porque era la transparencia. Para mí, el que la comunidad y el pueblo esté enterado de cómo se maneja el diálogo era impresionante, y creo que así tiene que ser siempre la transparencia, porque ellos ocultan y no permiten que hayan medios de comunicación. Entonces, ¿de qué diálogo hablan? O sea, en secreto. Vamos rápidamente con Julio y luego vamos. Hugo Rolando López de APG estará con nosotros también en la próxima ronda. Victoriano Zacarías de CGTG también está con nosotros. Y en la última, en las conclusiones, estará José Guillermo García de Más Media, también Julio González de Madre Selva y nuestro amigo el licenciado Ramón Cadenas, especialista, jurista internacional. Así es de que, por favor. ¿Me permitirías solo responder claro a eso? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que el diálogo tiene que ser entre todas las partes en un conflicto, y creo que eso debería de tener resultados positivos. En el caso de la Puya, efectivamente no se permitió el ingreso de medios de comunicación, pero a nadie le permiten ingresar en casa presidencial. Creo que el error fundamental fue haberlo hecho allí. Pero eso no debiera ser el motivo, digamos, para la ruptura de un proceso de diálogo, porque el mismo presidente ha dicho que si se demuestra que la licencia fue otorgada de manera irregular, ya sea porque el estudio de evaluación de impacto ambiental no fue legalmente tramitado, pues él está dispuesto a que la licencia sea automáticamente se cancela, dijo. Se cancelada. El gran problema es, y así se ha planteado, digamos, por el Sistema Nacional de Diálogo, que se haga un tercer estudio, que me parece que sería lo más importante en el caso particular de la Puya, para demostrar que efectivamente hay daño ambiental y que todas las partes estén sentadas. No hay diálogo cuando una de las partes, que es un actor importante, como son los dueños de la mina, no estén en la mesa. Entonces, ahí no hay diálogo, porque el diálogo solo con la institucionalidad del gobierno no es diálogo. Tiene que estar las dos partes. En este caso, lo correcto sería la cancelación o la congelación temporal de la licencia minera, porque si los dueños no quieren estar es porque quieren que se haga la voluntad de ellos al final. Yo quisiera darle el espacio a Julio. El problema es que no se ha producido ese momento, digamos, del diálogo en que todas las partes estén, y tampoco se ha producido ese tercer estudio, digamos, que sería el tercero en discordia. Por cuestiones de tiempo, vamos contigo, Julio. Yolanda y Julio se van a despedir, y luego vamos con Hugo Rolando y Victoriano Zacarías. Al final de la tercera ronda vamos a dar a conocer un documento en el cual pues queremos dejar plasmado qué es lo que está pasando en Guatemala. Es una denuncia nacional, internacional, y lógicamente exigiendo el cese de la actitud, la represión como medio de imposición en los proyectos extractivos. Por favor, Julio. Bueno, efectivamente lo que decía el licenciado del Ministerio de Gobernación, es cierto, el diálogo debe de ser la piedra angular en todo Estado democrático. Lamentablemente en Guatemala, desde 1954 hasta hoy día, todos los gobiernos y los empresarios han sido una sola pieza y dejan a los campesinos, a los sindicatos, a los derechos humanos solos. O sea, aquí no tenemos gobiernos que se conviertan en verdaderos administradores y árbitros. Entonces, todas las mesas de diálogo que hemos visto desde, digamos, la firma de la paz
hacia acá han sido instrumentalizadas por el sector económico, respaldadas y apoyadas por el gobierno, y nos convocan a un diálogo solo para utilizarnos, sacan la foto y diálogo, que el gobierno tiene vocación de diálogo, pero en la práctica no se da, licenciado. En el sector laboral, nosotros tenemos el caso de la finca Santa Elena del Ferrol, en estos momentos con despidos. El ministro de Trabajo convoca a los dueños, no llegan. Tenemos el caso de la Municipalidad San José del Rodeo San Marcos, convocan al alcalde y no llegan. Y así podríamos poner el ejemplo, los mineros no llegan, pero eso es una estrategia, un montaje del gobierno y los empresarios. Entonces, al final se queda solo uno y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, el problema es que si no hay un diálogo serio y responsable, donde el gobierno sea independiente de los intereses económicos, no se va a lograr. Pero esto no va a ser fácil, ni en este ni en otro gobierno, porque prácticamente el diálogo, quien lo predomina es el que tiene el dinero. La ley aquí se cumple para quien tiene dinero. Entonces, es ahí donde los altos mandos del ejército, el alto mando de la policía, el mismo gobierno, el mismo Congreso de la República, el mismo Ministerio Público, la misma Corte Suprema de Justicia, la misma Corte de Constitucionalidad, están al servicio de ese poder. Entonces, no va a cambiar Guatemala de esta situación. Yo con todo respeto le digo, nosotros seguimos con la esperanza que algún día el diálogo funcione. Por eso yo decía al inicio, el convenio 169 dice que la piedra angular es la consulta y la participación de las comunidades. Yo diría que, digamos, en este caso, el responsable de todo lo que está pasando ahora, digamos, esa convulsión social, es el presidente Otto Pérez Molina y las 10 familias poderosas, porque ellos están utilizando la misma política de los años 78, 79 y 80, la represión y el terror. A ellos no les importa la ley, a ellos no les importan los derechos humanos, ellos lo están violando todo. Están violando el artículo 2 de la Constitución, que dice que el deber del Estado es garantizarle la vida, la seguridad, la paz, la justicia social al pueblo, y el gobierno de Otto Pérez Molina no lo está haciendo. Él está protegiendo la vida de 10 familias poderosas únicamente por su bien, pero creemos de que ya el gobierno tiene en este momento, aunque haga lo que haga, él es el responsable de todas esas muertes, de los policías, de los soldados, de los campesinos, de los niños, de todo ciudadano que muere, porque no está cumpliendo el darle seguridad al pueblo. Entonces, yo con todo respeto se lo digo, ojalá el ministro de Gobernación cambiara esa estrategia y el gobierno de Otto Pérez Molina cambie esa inteligencia militar para gobernar por una inteligencia civil y democrática que respete los derechos humanos. Gracias, Julio. Vamos a continuar acá. No vamos a hacer un corte, simplemente vamos a dar espacio para que esté con nosotros también nuestro amigo Victoriano. Y es que precisamente hay tantas interrogantes, como lo comentaba Julio, se utiliza el diálogo y no solamente se utilizan a las comunidades para consolidar los proyectos, sino que también los medios de comunicación se prestan para la desinformación, como lo hablábamos Osvaldo, que le decía a Osvaldo yo, es censura, es autocensura, me dices, puede ser autocensura también de los medios, y es que ¿acaso no es un delito ocultar la verdad también o sea, en la ética y la moral de estos medios? ¿Dónde quedará el ocultar hechos como tan trágicos y lamentables como el acontecido esta semana, jueves, viernes y sábado? ¿Qué es lo que más nos duele y qué nos motivó a hacer este programa muy especial? Agradecemos a todos los que están presentes, que son varias organizaciones que están acá el día de hoy en Vea Canal. ¿Y qué nos motivó? Que hay gente en este momento en la montaña, hay gente sin alimentos, hay gente huyendo, retrocediendo a la pesadilla de los años 80 de alguna manera, todo por una hidroeléctrica, por una minería, por un recurso natural que en su momento el pueblo pues no tiene beneficio alguno, y eso es lo que entiende el pueblo de Guatemala. Esa es la lucha del pueblo de Guatemala. No es que se opongan netamente por una voluntad y capricho, sino es porque es el patrimonio de todos los guatemaltecos y es lo que nos está uniendo. Cuanto más represión exista en este gobierno, más unidad vamos a tener de todos los sectores organizados.
Así es de que, Hugo, escuchaste parte ya del programa y, bueno, hay una constante, se repite el ciclo. No sé qué otro departamento vaya a hacer, no sé si incluso los medios de comunicación han sido también parte de los que no se han alineado, los que no quieren, pues han sido también objeto de algún tipo de ataque. Pero, ¿cómo ves el respeto a los derechos humanos y cómo ves la agenda, la constante del gobierno de utilizar la fuerza o la intimidación para llevar a cabo proyectos de esta naturaleza? ¿Dónde queda el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente, que han prácticamente adulterado estudios, han omitido procesos en las licencias? ¿Dónde quedan esos dos ministerios que están llevando al presidente o al gobierno hacia un estallido social, Hugo? Antes que nada, buenos días a todos nuestros televidentes, hombres y mujeres, y sí es importante darle respuesta a estas inquietudes. Primero quiero mencionar que para poder autorizarse las licencias de exploración y de explotación se necesita el impacto ambiental. El impacto ambiental pues es elaborado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, porque se tiene que ver en cuanto a la fauna, la flora, la contaminación de los ríos, la salud de los habitantes, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede en este caso con el desalojo violento que se dio en dos fases, en el Monte de los Olivos y en la provincia de Rakhujá, allá en Cobán, Alta Verapaz, y el Monte de los Olivos en Chisec? Todo por un proyecto hidroeléctrico que realmente no sabemos el por qué el Ministerio de Ambiente y el que regula también la autorización de estas dos licencias, hidrocarburos, el de minas, ¿por qué no se le informa a la comunidad en una forma objetiva? ¿Por qué no se consulta a sus habitantes para que estos decidan si quieren o no estos proyectos? Y me baso precisamente en dos leyes ordinarias del país. La primera es el convenio 169 de la OIT, en cuanto a la consulta de los pueblos indígenas, que está ratificado por nuestro país, y la OIT es una organización de las Naciones Unidas especializadas, por supuesto, en materia de trabajo y otras cuestiones. Y el otro ordenamiento jurídico es el Código Municipal, que regula realmente la consulta de los vecinos. Y también tenemos dos aspectos muy importantes. Lo que regula el artículo 44 en cuanto a que el interés social debe prevalecer sobre el interés individual, y la resistencia pacífica. Si estos comuneros o guatemaltecos, o como se le quiera llamar, campesinos, así rústicos como señala el diccionario común y corriente, pues vamos a señalar que se le violentaron sus derechos humanos. ¿Y qué son derechos humanos? Pues es una garantía constitucional que regula nuestra Constitución, y desde luego todas aquellas leyes internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José y otros. ¿Por qué se dio este hecho violento donde perdieron la vida 3 guatemaltecos, donde hay muchos heridos, donde hay una veintena de capturados y donde muchas personas, hombres y mujeres, niños, andan huyendo como consecuencia de esta violencia que está pues haciendo, vamos a decir así, añicos a muchos hogares guatemaltecos, que realmente se está actuando con una política de terrorismo, una política que está criminalizando a quienes se están oponiendo para que no se contaminen sus ríos, para que no se contamine su fauna y su flora, y por ello estamos acá, para señalar nuestro punto de vista, nuestra condena, nuestro rechazo,
Y por ello es necesario hacerles ver a la población que muchas veces, si no existiera una prensa independiente, una prensa objetiva, donde se señalara realmente lo que sucede en nuestro país, ¿qué pasaría con esos grandes negocios como el proyecto Santa Rita, que no sabemos quiénes fueron esos comunitarios o supuestos líderes que firmaron dicho convenio con el organismo ejecutivo y la empresa? Sacaron grandes fotos, grandes reportajes, pero a grandes rasgos, al parecer no tienen la confianza de la población, no tienen el aval de la población, no tienen la credibilidad de sus coterráneos, y de ahí la necesidad de identificar plenamente a sus líderes para que estos realmente los representen, para que estos realmente digan lo que siente el pueblo allá en Cobán, en Alta Verapaz, y no solo Alta Verapaz. Hemos señalado aquí en Beacanal, y nosotros como periodistas nos hemos pronunciado porque la población se le respeten sus derechos, se le respeten realmente sus recursos, y de ahí que Beacanal, como una tribuna libre, pues hace hoy un pronunciamiento público a nivel nacional e internacional para que se conozca la verdad, y no solamente una parte de lo que se quiere que se haga creer a la población de que hubieron 8 o 10 agentes de la PNC retenidos y que estuvieron descalzos y que los comuneros los obligaron a caminar descalzos durante la población y exhibirlos. Puede que parte sea cierto, pero ¿por qué razón estaba el ejército? ¿Por qué razón estaba la PNC? ¿Y por qué razón se les hizo ese odio, esa violencia, con garrotazo limpio, con bombas lacrimógenas y otros utensilios para hacer callar la voz del pueblo? Así que Beacanal en este momento pues está haciendo eco de lo que está sucediendo en la población allá en Alta Verapaz. Gracias, Hugo. Vamos con nuestro compañero Victoriano Zacarías de CGTG, y luego tenemos un espacio para que pues nos dé alguna aclaración nuestro amigo Osvaldo Enríquez de la Secretaría de Derechos Humanos de Gobernación. Así es de que vamos, por favor, Victoriano, desde tu punto de vista sindicalista, ¿cómo ves esta constante del Estado, donde pues siempre sale perdido pues tal vez podríamos decir así, el más humilde, el más pobre, el más desprotegido, y generalmente salen avante los intereses económicos, salen avante los intereses de explotación de recursos o de bienes del Estado, de minerales? Y bueno, pues es la agenda. ¿Qué podemos comentar al respecto para todos los amigos y para Osvaldo Enríquez, que es director de la Secretaría de Derechos Humanos de Gobernación? Bueno, muchas gracias. Aprovechando el tiempo porque es valioso. Vean, lo que hay que decir también, aparte de lo que se ha dicho de parte de los expositores y los que vienen después, hay que recordarle a la población que vivimos en un estado donde quienes mandan es un pequeño grupito de familias que montaron su show en el año 1821. Lamentablemente eso se ha olvidado, y que desde ahí han creado el Estado a imagen y semejanza de ellos. Olvidar eso, entonces, es asombrarse de lo que está pasando ahorita. Si lo que está pasando ahorita es única y exclusivamente que el sistema, el gobierno, defiende los intereses de esta minoría. Transnacionales tan poderosas. Hay que aplaudir uno que otro diputado que ha pasado en el Congreso y que ha tenido la valentía de decir que para aprobar las leyes que benefician a este pequeño grupito, a estas transnacionales, quien levanta la mano tiene una recompensa de 150,000, 200,000 quetzales, y lo han dicho públicamente. ¿Y el Ministerio Público qué ha hecho? No hace nada, simple y sencillamente porque también es un ente
Es un ente que está al servicio de esa minoría. Así de fácil. No tenemos que estar descubriendo aquí el agua azucarada. Simple y sencillamente agradecer este espacio y este canal, que es el único que tiene ese valor de traer personajes a que vengan a decir la realidad. Asombrarnos de este gobierno. Sabíamos que así iba a actuar. Un gobierno de derecha, ultraderecha, ¿qué podemos esperar los desposeídos? La población, ¿qué puede esperar de bueno? Si aquellos que han dicho que son demócratas y de izquierda nos han fallado, nos han engañado, este gobierno está haciendo única y exclusivamente lo que el sector económico le dicta. Y son tan sinvergüenzas que muchos dicen es que tenemos que pagar el financiamiento que nos dieron. Se habla de que se gastaron 300 millones en publicidad y no se han recuperado, y que por eso hay que ver cómo este gobierno continúa o el partido continúa. Eso es lo que se maneja. Da tristeza cuando uno habla con un político partidista, donde lo primero que le dice a uno, mire ustedes que aquí hay que aprovechar la oportunidad usted. Un alcalde me dijo, mire, yo ya me cambié de partido y todavía no lo saben, pero ya voy por el otro porque el otro va a ganar y ya me ofrecieron darme proyectos y no voy a robar ni un centavo, porque la ventaja es que de esos proyectos voy a recibir el 15%. No tengo necesidad de robar. Miren, hablar con gente de esas, es una gente sinvergüenza. Y díganme cuántos de estos no hay metidos ahí. Entonces, aquí lo que está sucediendo es única y exclusivamente que se sigue beneficiando a las transnacionales, se sigue beneficiando a los ricos. Por eso nosotros como movimiento sindical, dentro del movimiento sindical y popular autónomo guatemalteco, tenemos más de 2 años de estar diciendo, tenemos que hacer otra revolución, tenemos que hacer otra revolución, de lo contrario esto no cambia. Aquí van a seguir viniendo los que siguen haciendo publicidad, engañando a la población, y si la población no despierta, vamos a seguir comiendo más de lo mismo. Por eso es importante que reflexionemos y que realmente se diga la verdad. Todo lo que está pasando es simple y sencillamente porque el gobierno, a través de las instituciones que tiene a su alcance, tiene que cuidar la propiedad privada de estos grandes empresarios, de estas grandes familias intocables. Compañero Julio mencionaba casos laborales, nosotros también tenemos casos laborales. Hay una maquila que está aquí cerca, donde 3 veces el juez ejecutar ha ordenado la reinstalación y no lo obedece el patrón, simple y sencillamente porque dice públicamente, el dinero hace todo aquí en Guatemala. Y así es, el dinero, quien tiene dinero compra la ley. Así de que vengamos a decir aquí que Julano, no, simple y sencillamente, aquí en Guatemala tenemos muy buenas leyes. Y han sido reconocidos, y los que hemos tenido la oportunidad de salir del país y hablar sobre el tema, los demás ciudadanos de otros países nos dicen, mire qué ley la de Guatemala, o sea, una constitución, esa quisiéramos tener nosotros, mire, un código de trabajo, ese quisiéramos tener nosotros, sí, pero no se cumple, no se cumple. Ahí están los alcaldes claramente, ¿cuándo va a haber un antejuicio contra ellos? Despiden a los trabajadores, no les pagan, los amenazan con las... Hay un alcalde que salió la otra vez y puso la pistola en la mesa de negociación y dijo, bueno, platiquemos. Miren, se hizo la denuncia y todo, y ahí está encantado de la vida. Entonces aquí la corrupción y la impunidad es lo que gobierna en este país. Y si nosotros los ciudadanos no despertamos, no nos organizamos, vamos a seguir igual la delincuencia que es fomentada por esos grandes sectores. ¿A quién le interesa que exista violencia en Guatemala? ¿A quién? ¿Quién vende las armas? ¿Quién vende las balas? Miren, que una persona pueda tener las armas que quiera, porque tiene dinero, y pueda comprar 2,000 municiones por cada arma, y que fácilmente se las venda, y que nadie fiscalice qué hace con esas balas. No, hombre, despertemos. Muchas gracias. Gracias, Victoriano. Vamos a darle un espacio de 2 minutos a Osvaldo para que se despida, y a la vez pues luego vamos a darle el espacio. Hugo Rolando, ¿puedes comentar algo al respecto?
Pero luego vamos con José Guillermo García, Julio González de Madre Selva y Ramón Cadenas de Juristas Internacionales. Luego haremos lectura de este comunicado, de esta denuncia que estaremos presentando el día de hoy ante el pueblo de Guatemala de los hechos que se suscitaron en día jueves, viernes y sábado. Por favor, Osvaldo. Sí, muchas gracias, muchas gracias, Victoriano y Hugo. Yo creo que es importante retomar el tema, no desviarnos de esa problemática tan compleja de nuestro país, que en primer lugar es estructural y no se va a resolver tan pronto. Creo que la conflictividad en nuestro país es demasiado alta. El único camino que tenemos los guatemaltecos es el diálogo, no hay otro, el que encuentre otro que me lo diga, pero creo que el diálogo es el camino correcto para buscar la solución de la problemática, si bien es cierto que es difícil por la desconfianza que existe en las instituciones del Estado. Nos constreñimos a plantear que el tema es del sistema de administración de justicia. Aquí yo retomo lo que dijo mi querido amigo Victoriano, o de injusticia, ¿verdad? Claro, pero al final eso es lo que existe. El que quiera cambiarlo, bueno, hay mecanismos y procedimientos, o como dijo Victoriano, hay que hacer una revolución, sí, pero ¿quién la hace, verdad? El gran tema aquí es plantearle la verdad a la población, y yo creo que estos hechos ocurridos desde el día jueves a la fecha deben ser objeto de una investigación seria, tanto por los organismos de derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Procurador de Derechos Humanos como la institución que supervisa toda la administración pública, y esperar los resultados. Me imagino que habrán responsables de estos hechos. Hubo enfrentamientos, hubo un desalojo, pero también hubo órdenes de captura en Rashujá. Y el gran problema aquí es cuando la ley quiere operar y un juez ordena, ya sea capturas, o ordena un desalojo. Evidentemente, el sistema de administración de justicia está funcionando. Cuando se ejecutan estas órdenes de captura, obviamente quien las ejecuta es la Policía Nacional Civil. Y cuando la población se enfrenta con la policía, obviamente que van a haber problemas, porque la violencia que genera un enfrentamiento es complicada. ¿Y quién la administra en ese momento, en el lugar? Obviamente el uso legítimo de la fuerza está garantizado a través de la Policía Nacional Civil en su ley. El gran problema es cuando se va a cumplir una orden judicial y hay enfrentamientos. Ahí tiene que haber responsables de un lado y de otro. Obviamente el saldo es lamentable, hay pero conocimiento esos que hubo equilibrios particulares de guardia privada particular de la hidroeléctrica Santa Rita aparentemente involucrados también. Eso debe investigarse. Yo lo que estoy planteando es encontrar la verdad, pero no aquí. Deben ser procesos de investigación, y para eso está el Ministerio Público. No nos gusta el Ministerio Público, pero es el único que existe en el país para hacer una investigación, y el juez o el sistema judicial para controlar la investigación y en ese momento decirle al pueblo de Guatemala la verdad. Pero en este momento en que hay mucha confusión, porque todo el mundo opina de manera diferente y tiene el derecho constitucional de hacerlo, pero lo que no se vale es generar confusión en todos estos hechos, porque hay responsables en muchos lados. El gran problema es investigar y esperar los informes que están elaborando tanto Naciones Unidas, la Procuraduría de Derechos Humanos y obviamente el Ministerio Público, que ya está investigando sobre estos hechos. Hasta ese momento yo creo que podemos hablar de decirle la verdad al pueblo, porque no es mi verdad ni la verdad de nadie la que espera el pueblo de Guatemala, sino una verdad basada en hechos objetivos y fundados en ley.
Gracias. Sí. Por favor, Hugo, breve. Yo quiero realmente señalar algunos aspectos que a veces no comparto, por razones obvias. No le echemos la culpa al sector justicia muchas veces de lo que sucede cuando se da la violencia en los desalojos. Usted sabe que el artículo 256 del Código Penal regula las usurpaciones, pero cuando hay propiedad de los comuneros, pues no puede ser aplicable en ese sentido. No vamos a hablar de la ley de túmulos tampoco, en cuanto a que existe dentro de la Constitución política el derecho de la resistencia pacífica. Entonces, ¿por qué no hablamos de los procedimientos previos que se dan para una autorización de un proyecto minero, como es el impacto ambiental, que muchas veces no se cumplen por los organismos del Estado, para la autorización de estas licencias de exploración y explotación? Hablar realmente de que se investigue por parte del ente persecutor, como es el Ministerio Público, que se investigue si las fuerzas de seguridad tienen en un momento dado alguna responsabilidad, que se investigue realmente por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos donde se violentaron los derechos de estos vecinos, cuando realmente las resoluciones de la Procuraduría no son vinculantes. Es decir, solo va a haber una resolución A o B, pero hasta ahí se queda. Pero ¿por qué no se investiga la no aplicabilidad del convenio 169 en cuanto a la consulta de los pueblos indígenas para esos proyectos? ¿Por qué no se investiga el por qué estas consultas populares de los vecinos no han sido positivas por parte de los tribunales de justicia y no hay una información previa a esos vecinos para que se pronuncie? ¿Por qué realmente no hay vamos a decirlo así, un entendimiento entre las autoridades y los vecinos para esos proyectos? Eso es lo que a mí me preocupa, que no hay una investigación previa para ello, y ahí voy a concluir. Nos vamos a solidarizar con toda esta población que está sufriendo vejámenes y por supuesto estamos con ustedes y ojalá que haya una investigación pero realmente objetiva. Gracias. Bueno, vamos entonces también a preguntarnos, cuando se utiliza una ley como la de túmulos, y le agradecemos también a Osvaldo su presencia, y Hugo, por favor, si nos esperás, vamos a comentar rápidamente esta ley de túmulos que muchas veces probablemente no se conoce en las comunidades, o sea, no se conoce en lo que es el hecho de una ley que al final pues traía un tipo de privilegio para este tipo de proyectos, una ley que sería utilizable para Ramón Cadenas, y Julio está con nosotros también, Julio González, esta ley que de alguna manera serviría para criminalizar a las comunidades. Definitivamente que debemos de ponerle atención a la ley de vegetales, que también será utilizada para criminalizar a los campesinos, a los agricultores. Julio González, por favor. También podríamos hablar de tantas leyes que se han se han aprobado en el Congreso, y es que en su gran mayoría, pues como decía la vicepresidenta, echa la ley, echa la trampa. Muchas de estas leyes, por ejemplo la de inversión y empleo, pues al final el objetivo es privilegiar a proyectos de gran envergadura, como los proyectos de refinación de petróleos, que pronto vamos a ver ya una refinería en Guatemala exenta de todo tipo de impuestos, exenta de todo beneficio para el pueblo, pero algunos empresarios fuertes del país estarán beneficiándose en contubernio con políticos de turno de la época. Así es de que de igual manera podríamos hablar del oleoducto,
que claramente será beneficiado con esta ley de inversión y empleo. De igual manera podríamos hablar de las mismas hidroeléctricas y por qué no de la empresa cementera que está próximamente a instalarse acá en San Juan, Zacatepeques. ¿Por qué comentamos esto? Porque hoy vimos cómo sirvió esta ley de túmulos para capturar a vecinos, a campesinos humildes, probablemente sin conocimiento de lectura en español, probablemente sin conocimiento de esta nueva ley que los hizo criminales, solo por defender su agua, por defender su territorio, su dignidad, sus derechos. Hoy estamos acá presentes varias organizaciones porque no estamos de acuerdo cómo la forma se ha llevado a cabo este tipo de imposición de proyectos que aparentemente son de desarrollo económico. ¿Para quién? Ya sabemos para quién, pero para el pueblo sabemos que no es para el pueblo. Así es de que vamos a darle un espacio rápidamente a Ramón, no rápidamente, no, el tiempo que sea necesario, igualmente a Julio y a José Guillermo. Así es de que vamos a empezar contigo, Ramón, porque acá vemos gente en este momento con mucha necesidad, vemos que se repite la historia, 80 años, perdón, los 80, 70, y hoy hay nueva gente huyendo como delincuentes, salvando su vida, porque el Estado quiere imponer algún proyecto para beneficio de pocas personas, de muy pocas personas. No es grandes familias, fíjense, son pequeñas familias muy poderosas, que es otra cosa, prácticamente son los secuestradores del Estado de Guatemala, porque tampoco son los dueños, son los secuestradores, usurpadores del Estado de Guatemala. Por favor, Ramón. Gracias, gracias Otto, y gracias por la invitación a participar en este programa. Un programa especial también en un día domingo que nos parece importante resaltar lo primero, que es el papel de los medios de comunicación. Aquí tenemos no sé cuántos diarios escritos y creo que ninguno ha, ni siquiera, salvo yo vi un periódico de La Nación que sí en primera plana lo dijo, pero lo que es Prensa Libre, el periódico, no mencionan absolutamente nada de un hecho que es fundamental. El diario La Hora lo hace y La Nación lo hizo también y ustedes lo están haciendo. Me parece que es lamentable que los medios de comunicación como Prensa Libre y el periódico oculten completamente un hecho de violencia, pero lamentablemente este es un hecho de violencia generado desde el Estado. Aquí no estamos hablando de un conflicto entre particulares o de un conflicto provocado por las comunidades en Monte Olivo. Aquí estamos hablando de una agresión estatal. Hay personas detenidas, hay personas desaparecidas, hay personas asesinadas y creo que esta denuncia debe de ser lo más contundente posible en contra del Estado de Guatemala, porque no podemos seguir tolerando este tipo de hechos. La verdad es que en primer lugar entonces lamentamos esto y lamentamos también y nos solidarizamos con las víctimas que son las que están hoy día sufriendo no solo la agresión y represión estatal, sino que también la agresión y represión de empresas transnacionales y nacionales privadas. En segundo lugar, yo diría que nos llama la atención una ausencia muy grande del Procurador de Derechos Humanos. Hemos estado llamando a su oficial de diálogo, que es Mario Minera, no responde el teléfono, y la verdad es que ellos saben perfectamente lo que pasó, porque la Procuraduría de Derechos Humanos recibe información permanente de los entes de seguridad. Lamentamos una total ausencia. Me parece, con respecto a las autoridades, que lo que mencionaba el licenciado Osvaldo Enríquez,
Bueno, el Ministerio de Gobernación, él es funcionario del Ministerio de Gobernación, él debió de haber aquí dado cuentas a la ciudadanía de qué fue lo que pasó, porque la responsabilidad inicial es del Ministerio de Gobernación, del ministro y del presidente de la República. Aquí hubo un plan que fue muy bien programado, fue ejecutado, por cierto, en momentos de feriados largos, cuando se sabe que hay mucha gente que está ausente, o sea que hay un plan concertado de represión. No es una improvisación, no es que la empresa pusiera una denuncia el día de ayer, no. Esto se viene planificando desde hace mucho tiempo. Y me parece que como un representante de las autoridades, el licenciado Osvaldo Enríquez, lo que ha venido aquí es a tratar de limpiarle la cara al gobierno. Que me disculpe, pero esto no es correcto en un funcionario. Yo diría que aquí la responsabilidad la tienen todos los funcionarios del Ministerio de Gobernación y el presidente de la República. Cuando Osvaldo Enríquez menciona el diálogo, ¿de qué diálogo estamos hablando? Si es un diálogo de sordos. El gobierno de la República tiene a Miguel Ángel Valcárcel que no resuelve nada en el diálogo. Lo único que hacen a través del diálogo es sacar información para después preparar la represión. Esa es los objetivos. Vean ustedes muchos de los diálogos. El diálogo en La Puya fue el Estado de Guatemala el que no llevó adelante todo un plan que se hubiera podido llevar a cabo para resolver una situación. Pero finalmente, frente al diálogo y frente a ese diálogo de sordos de parte del gobierno, lo que sucede es que las comunidades se han lanzado a la resistencia y con todo el derecho del mundo, porque el artículo 45 es claro al establecer el derecho a la resistencia. Yo creo que más bien en esta primera ronda yo haría también un llamado a la unidad y a que hagamos mucho más fuerte el derecho a la resistencia, porque si seguimos desunidos por aquí defendiendo en el Petén, defendiéndose de una petrolera, en Varías de otra hidroeléctrica, en La Puya de la explotación de minería a cielo abierto, en fin, lo que hay que hacer es unir todas estas agresiones, unirse las comunidades y así enfrentar al Estado y a las transnacionales que son los poderosos aquí. Gracias, y es que hoy, precisamente, hoy es un ejemplo de unidad. Nos da gusto ver a las diferentes personalidades que estarán con nosotros en unos momentos para dar lectura a un comunicado que estamos próximos a difundir. Y bueno, curiosamente, Valcárcel, quien es el representante del diálogo, pues de verdad, él es cómplice más que representante de la represión. El sector de derechos humanos, o sea, el procurador, también es cómplice de la represión, porque ellos conocen los conflictos, los tienen identificados, pero se retiran en el momento oportuno. El ministro de Energía y Minas es cómplice porque sabe que los proyectos no tienen el respaldo social, porque sabe que no han cumplido con los procesos debidos, y de igual manera pues el Ministerio de Ambiente y Recursos, ese es otro ministerio que también, pues ese mejor que se anule, porque ese de una vez extiende los permisos y licencias de impacto como que fueran sobre todo dedicadas a los grupos de poder económico que son dueños de ese ministerio. Vamos con Julio y luego vamos con nuestro compañero José Guillermo García. Y es que, Julio, vos conocés bien esa situación. A mí lo que me dolió ayer realmente y me conmovió fue cuando en uno de los tantos correos que recibí, tanta información de los hechos que se estaban dando, cuando llegan con la orden de captura, con los vecinos de ahí les dicen, pero miren, ¿por qué nos van a capturar si aún no han capturado a los asesinos de nuestros hijos? Y entonces dije yo, primero me puse del lado de esa gente y sentí la impotencia de esa gente. ¿Qué impotencia puede sentir esa gente que están esperando justicia por la muerte de familiares, de hijos? Y porque ellos bloquearon un día el camino, les ordenan orden de captura y ahí la justicia se hace presente isofactamente, inmediatamente. Entonces, pareciera que todo está coordinado: justicia, Ministerio Público, Derechos Humanos, diálogo, ejecutivo, empresarios. Eso sí, justicia. El pueblo, o sea, el pueblo es el
es el criminal, ellos no. Y los medios de comunicación así lo presentan. Los medios de comunicación, es más, distraen y desinforman. Pero por favor, Julio, darle al pueblo de Guatemala la realidad de los hechos allá en Alta Verapaz, Cobán y Rachujá y Los Olivos, Monte Olivos, el 9 de febrero. Bueno, empecemos hablando de dónde viene el problema, ¿no? Básicamente aquí se está imponiendo un nuevo modelo económico, al igual que lo hicieron en tiempos pasados el general Justo Rufino Barrios y los liberales que lo sustituyeron. Este modelo económico nunca es consultado y requiere para su imposición de que se alineen los poderes. Y ahorita tenemos un gobierno que se presta para esa situación. Incluso yo te mostraba la página de la empresa minera Tajo Resources, donde a sus accionarios ellos les dicen que se cuenta con la ventaja de tener un presidente prominero y un gobierno conservador, infinidad de recursos y que la gente acepta. Esas eran las bondades del proyecto de ellos. Miren la página de web de la empresa Tajo Resources y ahí está en inglés. Eso nos quiere decir de que contando con el Ejecutivo necesitan a la par de que todas las instituciones se alineen en función de promover y defender ese modelo. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que no aplica con rigor científico la calidad de los estudios de evaluación de impacto ambiental, y déjame contarte que en este caso con la hidroeléctrica Santa Rita, primero les dieron la concesión del bien, el Ministerio de Energía y Minas, y hasta después les aceptaron el estudio de impacto ambiental. Veamos eso, esa es ilegalidad absoluta. Piden permiso para una hidroeléctrica de 5 megawatts, de ahí la suben a 14, después resultan con 25 y la bajan a 19. Esa es una violación total del mismo reglamento de estudios de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente. Y da la pauta para pensar pues de que si así actúan las instituciones, el Estado está al servicio de las empresas. Obviamente, como decía Ramón, solo falta alinear al sistema de justicia y ya tenemos un Estado cooptado por los intereses de las transnacionales y de las familias que detentan el poder económico en nuestro país. Entonces, en ese sentido, hay una relación de hechos previos. Ya la gente venía protestando desde el año pasado precisamente porque nunca fueron consultados, nunca se les pidió opinión, y la comunidad Monte Olivo, ellos son propietarios de su tierra. Esos títulos los tienen desde el año 86. Es decir, la policía allanó viviendas sin orden de allanamiento y no solo saqueó las casas, sino que disparó granadas lacrimógenas adentro de las viviendas. Se habla de 2 policías que fueron macheteados, pero fue la gente defendiendo su casa, y eso la misma Constitución avala el derecho de defenderse en caso de ser agredido por medio de una orden ilegal. Luego han habido una serie de atentados en contra de esta comunidad porque Monte Olivo sí ha sido enfática en defender el derecho que ellos tienen al río. Ellos defienden su derecho, ellos defienden su territorio y han entablado negociaciones y diálogos con las autoridades. Sin embargo, desde el año pasado, un finquero adyacente a la finca, el señor Leonel Ponce, su hijo ha cometido 2 atentados en contra de las comunidades, han baleado a varias comunidades, tenemos un recuento de 1 muerto y 4 heridos que tampoco se han investigado, y además han cooptado a las comunidades que se venden para que agredan a la comunidad de Monte Olivo, a los vecinos de Monte Olivo. En ese sentido, los hechos que se presentaron el día de ayer, que son un tanto confusos, tienen en principio el inicio en la comunidad de Monte Olivo. Ahí se está llevando a cabo un oficio religioso precisamente en conmemoración de los 2 niños asesinados, que fue el 23 de agosto del año pasado. Interrumpieron el acto religioso y la comunidad entabla una negociación con ellos, y lo primero que les pregunta, bueno, ¿y el Ministerio Público que ha investigado? ¿Cómo está el caso? Ellos no responden y lo único que hacen es empezar a disparar bombas lacrimógenas en contra de la comunidad. Bueno, al mismo tiempo se preparaba una cuestión muy planificada porque iban tras líderes comunitarios.
Es decir, iban a matar dos pájaros de un tiro, la oposición contra la hidroeléctrica y a la gente de Codeca que está siendo perseguida por el tema de la luz. Entonces llevaban una lista grande de gente que querían capturar, obviamente con denuncias que no se entiende de quién las puso, si son falsas o qué, y la comunidad tiene todo el derecho a resistirse ante una orden ilegal. Irrumpen en Monte Olivo, después en Raxujá detienen a 2 líderes de Codeca. Eso enciende los ánimos de la gente sale en defensa de sus líderes y hay más de 20 detenidos en Raxujá. Luego se trasladan a Semococh, que es una comunidad que está en la puerta de entrada de Monte Olivo, y ahí es donde se da un enfrentamiento fuerte en donde resultan muertos 3 campesinos. Hay gente detenida, hay gente herida, hay gente que fue desplazada, herida y no se sabe qué condición se está tratando de hacer un inventario de los daños causados a la población, porque este fue daño a la propiedad privada. ¿Sí? Ellos iban supuestamente a desalojar a una comunidad que era la 9 de febrero y ahí no llegaron sino hasta mucho tiempo después de que habían cometido todos estos atropellos. Entonces hay un plan, ¿verdad? Y ese plan está clarísimo. Nosotros vemos con mucha tristeza también que las mismas Naciones Unidas favorecen a estos proyectos. Hemos hecho investigaciones y hay un mercado que se llama de desarrollo limpio, promovido con fondos de Naciones Unidas y al cual le fueron otorgadas a esta empresa Santa Rita $500,000 al año por 20 años. Sin haber entrado en funcionamiento. Sin haber entrado en funcionamiento. Y estos bonos que supuestamente son para aporte de oxígeno, son bonos que están ensangrentados. Y las mismas Naciones Unidas desoyeron la voz de las comunidades que pusieron denuncias ante estos organismos para que no les fueran otorgados esos fondos. Entonces, estamos ante una situación en donde se premia el saqueo, se premia la rapiña de las empresas y los derechos humanos por los cuales las Naciones Unidas deberían de jugar un papel importante, no atienden el clamor de estas comunidades que defienden en principio el derecho al agua, el derecho a la vida y el derecho a un territorio. Entonces sí es importante ver que todo esto, efectivamente todo este plan tiene una cabeza y objetivamente tiene que llegarse a esclarecer quién planificó y quién está detrás de esos acontecimientos. Mira, Julio, una pregunta, ¿ante qué oficina de la ONU es que se presentó la denuncia a las comunidades y qué oficina de la ONU es la que da este dinero? Mira, no sé si lo tienen ustedes. Sí, estamos en eso y se hizo una denuncia pensando de que se les iban a quitar, pues porque era injusto que las mismas Naciones Unidas le den dinero a estas empresas que promueven conflictividad y que ahora han provocado muertos. ¿Pero es la Secretaría General? Es un mecanismo adscrito a la Secretaría General que se llama Mecanismo de Desarrollo Limpio, es de Naciones Unidas. Ya. Bueno, el punto es el siguiente, como decías tú, no hay justicia para las comunidades, pero inmediatamente que una empresa vea afectado su inversión, inmediatamente se generan este tipo de planes y hay que hacer notar el servilismo del Congreso al haber aprobado esta ley de carreteras libres de obstáculos, que es lo que avala a la policía para que pueda irrumpir y destruir el derecho a la manifestación pacífica. Echa la ley, echa la trampa, decía Roxana Valdetti. Gracias, Julio. Vamos contigo, José Guillermo. Echa la ley, echa la trampa, decía Roxana Valdetti. Y gracias, Julio. Vamos contigo, José Guillermo. ¿Cómo interpretaste este actuar, esta tradición? Porque ya es una tradición del Estado de Guatemala contra el pueblo de Guatemala. ¿Cómo la podemos interpretar? ¿Cómo debe de resolver y participar el ciudadano común? ¿Cómo debe de involucrarse en estos hechos? Porque ya vimos que si mapeamos el territorio nacional, en toda Guatemala hay riqueza y eso es un problema para cualquier ciudadano común y corriente, porque media vez la encuentran en donde esté el ciudadano común, pues ya es víctima, ya es criminalizado, perseguido, reprimido, eliminado. Es una constante de este gobierno. ¿Qué podemos decirle a los ciudadanos comunes y corrientes, José Guillermo? Muy buenos días en este día emergente
de noticias extraordinarias. Hace algunos meses escribí una columna donde de alguna manera me anticipaba a esta situación, y en esa columna se titula con el nombre de un plan de exterminio. Estos son delitos de lesa humanidad bajo una forma moderna de exterminio que encaja perfectamente dentro de la conceptualización de la Real Academia Española. No voy a redundar en una serie de argumentos que ya se han expuesto, todos muy valederos, muy acertados, sino que voy a tratar de opinar no tanto en aspectos legales, sino lo más que se pueda con el sentido común. ¿Qué está pasando en Guatemala? No hay gobernabilidad, se ha ido de las manos. Vemos que el país prácticamente va sin rumbo. Guatemala ha ido superando algunas etapas porque Dios es grande, pero porque no hay realmente una administración eficiente, hay un gobierno que dejar hacer, dejar pasar, debe ser su política. Un gobierno que no se ha preocupado por cumplir con la Constitución Política de la República. Un gobierno que claramente ha demostrado que está al servicio de ciertos grupitos, como bien dice nuestro director, de pocas personas, pero que al final están haciendo mucho daño al país. Están haciendo mucho daño, están reprimiendo, están matando a los ciudadanos. No podemos concebir una forma de hacer gobierno cuando es el mismo gobierno central quien viola la ley. ¿Cómo va a ser eso que se autoricen empresas para explotar los diferentes aspectos económicos en lo que es minería a cielo abierto, que se construyan hidroeléctricas sin haber hecho previamente los estudios de impacto ambiental? No podemos concebir ni aceptar esta situación. Luego, que no se comprenda que Guatemala, su pueblo, está pasando por uno de los momentos más difíciles en aspectos económicos. La pobreza está presente en la mayoría de los municipios de la República. La pobreza y la hambruna está haciendo que los mismos ciudadanos, los indígenas, los campesinos, en fin, todos traten de defender los recursos con los cuales todavía pueden medio sobrevivir. Ellos están defendiendo su derecho a hacer uso racional del agua, su derecho a hacer uso del aire y de un aire puro, su derecho al trabajo, su derecho a poder sembrar y tener agua suficiente. En fin, es un derecho natural propio de cada ser humano. Entonces, si el gobierno no comprende esta situación o no quiere comprenderla y sigue al servicio de unas pocas personas, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que el país, tarde o temprano, va a entrar en una explosión social. Vamos a volver a lo que Monseñor Gerardi decía, Guatemala nunca más, pero se está dando la represión y tiene que haber una respuesta a eso. Lo más probable es que aumenten los conflictos sociales y Dios no lo quiera, pero vamos a llegar a una situación difícil, a una situación incontrolable, donde lo que ahora se tiene se puede perder. Y aquí cabe un llamado. Hoy Prensa Libre, por ejemplo, publica en las páginas interiores esta noticia. Esto era motivo de una publicación en primera página. Y acá, como dije, cabe un llamado a don Mario Antonio Sandoval, a quien conozco y que sé que ha heredado el linaje de los 5 fundadores de Prensa Libre, para que revise por qué se editó y se publicó la noticia de esa manera y no se dio participación a la comunidad del Monte Olivo, de Raxuyá, y de esa manera se autocensura la noticia. Esto es muy delicado. Luego, un llamado al mismo CACIF. Sé que no todas las empresas están en la explotación minera.
Ellos deben ordenar la casa, llamar al orden y revisar qué es lo que está pasando, porque ahorita buena parte de la culpa el pueblo se la está echando al presidente, y un presidente que ha sido apoyado por los grupos económicos. Un llamado a todas las instituciones del país, a las iglesias evangélicas, iglesias católicas, un llamado al Consejo Superior Universitario. ¿Qué está pasando? Creo que esta situación ya amerita pronunciarse, porque de lo contrario vamos camino a un derramamiento de sangre que nadie queremos. En fin, eso quise comentar, no redundar en otros temas, pero sí agregar algo nuevo, y es la petición, es el llamado, es lo que podríamos decir un llamado a la reflexión y al mismo gobierno para que revise lo actuado. ¿Cómo quiere que lo recuerde la historia? ¿Como un gobierno represivo? ¿Como un dictador? ¿Como alguien que está ejerciendo el cargo de una manera prepotente, de una manera donde ya no se cumple con la ley? Y digo no se cumple con la ley porque el Congreso de la República no representa a ninguno. El organismo judicial está cooptado. El organismo legislativo, como dije, no representa a ninguno, y el organismo ejecutivo prácticamente está al servicio de unos pocos. En resumen, tenemos un país que no está al servicio del pueblo, un país que prácticamente está viviendo en un golpe de Estado, en donde no se respeta ya prácticamente la vida de los ciudadanos, y por consiguiente no podemos seguir así. Todavía hay tiempo para enmendar la plana, para retomar el rumbo del país y para ordenar la casa. Gracias José Guillermo. Vamos a hacer una breve, pero antes de la breve, alguien de ustedes dos, por favor, que quiera comentar algo más, y muy breve, porque vamos a dar lectura al pronunciamiento. Julio. Sí, mira, justamente las palabras del licenciado. El país no cuenta con una herramienta indispensable para poder ordenar la casa. No tenemos una evaluación ambiental estratégica que nos diga exactamente si es viable este modelo que nos quieren imponer. Estamos frente a una frontera en donde si seguimos adelante con este modelo vamos a destruir lo poco que tenemos. Gracias. Yo quisiera hacerle un llamado al Procurador de Derechos Humanos para que reaccione ante esta situación. Se está viviendo en Guatemala un patrón de capturas ilegales, arbitrarias, sistemáticas. Eso está documentado no solo en este caso, sino en otros casos. Hay personas asesinadas, ejecutadas, no solo en este caso, en otros casos también. Y lo que se dice desalojo no es realmente desalojo. No es un desalojo, sino que es atacar directamente la libertad de expresión. Porque las personas no están invadiendo un lugar, no están en propiedad privada, están en sus propias comunidades. Por lo tanto, lo que se está haciendo es una represión directa en contra de comunidades, y creo que el primer funcionario que ya debería de haber dicho algo y haber salido en defensa de los ciudadanos y ciudadanas es el Procurador de los Derechos Humanos. A mí me extraña, pero totalmente un silencio absoluto del Procurador. Gracias. Vamos a hacer un corte entonces, vamos a un corte y luego vamos a dar lectura de este documento, así es de que no se vayan, ya volvemos.